Bueno, pues me llevo para empezar una experiencia profesional inolvidable, de verdad. O sea, esto es un tópico, pero es que para mí ha sido lo mejor que he hecho en los años que llevo siendo periodista. En lo personal me llevo una frustración también, y es que no sé qué he hecho mal, pero me ha costado mucho integrarme de verdad en la realidad china, de tener muchos amigos chinos, de salir con ellos. Esto yo lo veo así, me ha costado conectar. Tengo algunos amigos chinos, pero sobre todo son gente con la que he trabajado, que habla inglés, y eso es un poco frustrante. Me llevo también el cambio de impresión sobre cómo eran los chinos. Yo cuando vine a China yo pensaba que los chinos eran como los que trabajaban debajo de mi casa, un poco cerrados tal vez, y un poco que interactuaba un poco con la sociedad, pero me he llevado la sorpresa de que son, como dijo una persona que conozco, la sensación de que son los mediterráneos de Asia, ¿no? De que en realidad pues son gente súper abierta, que charlan contigo, que te ayudan, son súper hospitalarios, y eso, pues eso, en lo profesional lo más maravilloso que he hecho hasta ahora, lo más interesante, y en lo personal pues mucha sorpresa y un poquito y mucho cariño para la gente de aquí, para los chinos. Bueno, he visto cambios sobre todo ahora al final, porque han empezado el Buró de Seguridad una campaña para controlar e intimidar a los periodistas. Entonces supongo que eso, pues se ha hablado bastante de eso. Ha habido un cambio radical a peor en las condiciones de trabajo. Esto es casi innegable. Yo creo que es porque hemos pasado de ser controlados por el Ministerio de Exteriores, que tiene cierta intención de conservar la buena imagen de China al exterior. Ahora parece que nos controla el Buró de Seguridad, y ellos creo que no tienen tanta preocupación por la imagen de China. Entonces, en ese sentido, un cambio a peor de lo que disfruté en los años 2007, 2008, 2009, incluso parte de 2010, que era una libertad razonable para trabajar aquí en Pekín, algo menos para moverse fuera, pero bueno, en ese sentido, pues bueno, un cambio quizá a peor en lo que a condiciones de trabajo se refiere. Y en cuanto a lo que leo, lo que se ve publicado, bueno, pues yo creo que había muchas expectativas antes de los Juegos Olímpicos de cuánto iba a cambiar China después de todo eso, si se iba a abrir un poco más, y si se iba pues, no a democratizar, sino a relajar un poco pues, la persecución de disidentes, etcétera, y parece que no ha sido así, sino que más bien al contrario. No sé si porque están esperando al Congreso de 2012 o qué, pero vamos, parece que la cosa está bastante igual o incluso peor que cuando yo llegué en ese sentido. Bueno, yo recuerdo mucho lo que me dijo uno de mis jefes allí en Madrid, y es que cuando él estudiaba hace 20 años ya se decía que China iba a ser la próxima gran potencia, ¿no? Entonces yo he aprendido un poco a rebajar esa sensación de que China va a ser ya mañana la gran potencia del mundo. Yo creo que no va a ser así. Yo creo que le quedan todavía muchos años para dar el gran salto. Creo que necesita hacer unas reformas políticas imprescindibles para dar ese gran salto, precisamente. Y bueno, pues yo creo que eso en cuanto a esta sensación de que China ya mañana pues va a ser el centro del mundo, ¿no? Y el G2 y todas estas cosas, yo creo que eso he aprendido a rebajarlo un poco. Y bueno, en lo político, pues el cambio que he contado un poco antes. Yo cuando llegué, podría decir que he pasado por 3 estados. El primero, nada más llegar, con todos los prejuicios propios de alguien que desconoce el país, pues cuando hablaba con algunos otros periodistas y decían que el gobierno chino era de los más eficaces del mundo, y un poco pues yo pensaba que tenían síndrome de Estocolmo, ¿no? Luego empecé a moderar mi postura, pensaba que en China no todo era tan malo como a veces se contaba, y ahora estoy un poco casi como al principio, porque estoy viendo que al final, pues políticamente, mi impresión es que esto es una oligarquía de gente con muchos intereses económicos que mantiene el poder porque les interesa económicamente, y que no lo van a soltar. Esa es la impresión a día de hoy. Sí, yo diría sin duda 2, Xinjiang, las revueltas étnicas de Xinjiang, y el terremoto de Sichuan. El terremoto de Sichuan era el primer terremoto que he cubierto, y humanamente fue doloroso, impactante, generó una especie de estrés postraumático del periodista que bueno, pues para mí fue duro personalmente. Fue quizá mi primera gran cobertura aquí en China, y fue duro en todos los sentidos, y humanamente pues bueno, es indudable que es un hecho muy doloroso y muy impactante. Y luego las revueltas étnicas de Xinjiang, porque era la primera vez que el gobierno chino nos permitía asistir a un acto, a unos acontecimientos, unas revueltas
y vivirlas allí in situ, porque habían ocurrido antes en Tíbet, pero ahí no podíamos entrar. Entonces para mí fue también muy intenso, muy impactante y pude, digamos, sentir cuál es el problema entre uigures y chinos Han, ¿no?